Jóvenes, señorita, muy buenos días. Vamos a explicar el ejemplo de potencial eléctrico en un campo uniforme. Sí, conocemos las fórmulas. Está en su libro también, pero vamos a explicar el ejemplo. Problemas resueltos. El número 9, en la segunda figura dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Esta es la primera y la segunda figura. Está en su libro de la página 19, ¿sí? Esto lo he resuelto aquí en el texto, del texto número 9, ¿no? Ahí está lo que les leí. Solución. Ahí está la gráfica como habían visto en su libro, ¿sí? Ahí está la carga 1, 98 microcoulombios. Aquí tenemos carga 2, igual a menos 29 microcoulombios. Se puede leer, habíamos dicho, menos 29 microcoulomb o microcoulombios, ¿no? Ambos manejan, ¿no? Nosotros habíamos quedado con microcoulomb. Acá mide 0,15 metros, 0,15 metros. De este punto al punto A mide 0,20 metros, de punto A al punto B 0,16 metros. ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Primero, hay que encontrar la distancia entre A y entre la carga 1, ¿sí? Para aquello vamos a ir la distancia A. Ahí está con la flechita, les indica. Por teorema de Pitágoras. Sabemos muy bien que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿sí? Mire, distancia A al cuadrado va a ser igual a cateto opuesto, en este caso va a ser 0,15 metros al cuadrado, más cateto adyacente que va a ser 0,20 metros al cuadrado también. Estamos viendo todo este triángulo de 90 grados, ¿sí? Desde luego, todo aquello que es al cuadrado. Este exponente 2 pasa al otro miembro con raíz cuadrada. Entonces, todas las unidades lo copias. Todo esto introduce a la calculadora y tienes que la distancia va a ser igual a 0,25 metros. De la misma manera con la distancia b al cuadrado, que va a ser igual, cateto opuesto, que es 0,15, va a seguir siendo el mismo, más cateto adyacente va a ser la suma, porque aquí es el punto B. Del 0 hasta la A es 0,20 metros, más 0,16 metros hasta el punto B. La suma de estos dos unidades métricas es 0,36 metros al cuadrado. Todo esto, exponente 2. Este exponente lo tienen que pasa al otro miembro con raíz cuadrada. Todo esto lo van a copiar tal cual está. Introducen todo lo que está en raíz a la calculadora, que distancia B va a ser igual a 0,39 metros. Ya tenemos la distancia A, distancia B. Ahora sí podemos ir a la fórmula. A la fórmula de que potencial A en el punto A va a ser igual a al constante de proporcionalidad por la carga 1 sobre la distancia A más la constante de proporcionalidad por la carga 2. ¿No? Ahí está la carga 2 y carga 1. Con ambos tenemos que trabajar. Y esta distancia A va a ser la misma de este lado. La distancia B también va a ser la misma. Entonces tenemos la suma de estos dos lados, ¿sí? Con sus constantes y sus cargas, 1 y 2. Esta es la fórmula. Vamos a reemplazar datos a la fórmula, que el potencial A va a ser igual a constante de proporcionalidad es igual a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Todo esto multiplicado por la carga 1, que es de 98 microcoulomb. 98. Factor de micro es 10 elevado a menos 6 coulomb. Todo entre la distancia A. Distancia A habíamos hallado de 0,25 metros. Lo vas a reemplazar. Más, seguimos con constante de proporcionalidad, es la misma de la anterior, ¿no? Copiamos por carga 2. Ahí está carga 2, que va a ser igual a menos 29 microcoulomb. Ahí está menos 29 por micro se vuelve en factor de 10 elevado a menos 6 coulomb. Todo la distancia dividida entre la distancia A, que va a ser igual a 0,25 metros, lo que hemos hallado por teorema de Pitágoras. Todo esto lo introduce a la calculadora y tenemos que el potencial A va a ser igual a
2.484.000 voltios. Hay que expresar la notación, esto ya es la respuesta, pero hay que expresar notación científica. Recorremos la coma hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la coma. 2,5 redondeo, ¿no? Por 10 elevado a 6, porque hemos recorrido 6 dígitos, exponente 6 voltios. Es la respuesta. Tenemos potencial en el punto A. Ahora vamos a hallar potencial en el punto B. De la misma manera es la misma fórmula, solamente cambian la distancia. Constante es la misma, carga también es la misma en el 1, carga 2 también es la misma. De la misma manera reemplazamos datos. Distancia B va a ser 0,39 metros que hemos hallado por teorema de Pitágoras. ¿Sí? Constante de proporciones ya se conoce. Lo mismo, menos 29 por 10 a exponente menos 6 Coulomb, ¿no? Lo mismo que el anterior, solamente la distancia cambia. Todo eso introduce a la calculadora, pero ten en cuenta que más por menos va a ser menos. Aquí se trabaja con menos. Lo mismo en el anterior ejemplo, que esa parte hay que tener en cuenta. Más por menos es menos, se va a restar. Si ustedes ignoran este signo y lo van a trabajar con la suma, va a salir otra respuesta. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta el signo. Más por menos es menos. En la calculadora nos da un valor de potencial en el punto B va a ser igual a 1.592.307,692 voltios. ¿Sí? Desde luego hay que expresar en notación científica, moviendo la coma hacia el primer y segundo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,6 igual se redondea por 10 elevado a 6 voltios. Es la respuesta. Desde luego, tenemos que la diferencia de potencial, la diferencia se conoce con la delta de potencial. Ahí está la W, la V. Diferencia de potencial va a ser igual a potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. Ya hemos hallado sus valores, los reemplazas. Potencial en el punto A es 2,5 por 10 elevado a 6 voltios. Ahí está su valor, anotas separado por el signo negativo. Potencial en el punto B, ¿cuánto es? ¿Dónde está? Ahí está 1,6 por 10 elevado a 6 voltios. Anotas con la calculadora los coeficientes lo vas a restar, ¿no? Con la calculadora los restas y la respuesta es de 900.000 voltios. Desde luego expresa en notación científica. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 veces hemos recorrido la coma. 9 por 10 elevado a 5 voltios. Esto es la respuesta de diferencia de potencia. De esa manera van a resolver la práctica. Gracias.